Chau, nene, bueno, acá estamos. Hay mucha actualidad política, hay muchas cosas que vivimos acá en la República Argentina. En el contexto, mencionamos la semana pasada, caratulada o quizá resaltada como la ley antidespidos, el veto del presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunciado en un lugar también, polémico como un gesto que fue Cresta Roja. Lo vamos a debatir en este momento. Adri, adelante, vamos. Muchas gracias, Nico. Vamos a presentar a nuestras invitados e invitado, Miriam Bregman, del Frente Izquierda, está también Diana Conti, del Frente para la Victoria, diputada, Florencia Arieto, del Frente Renovador dirigente, y Yamil Santoro, secretario de Formación del PRO. Y si te parece, vamos a empezar con Diana Conti. Bueno, habló el presidente de la Nación ayer en Cresta Roja, dijo que esta ley era una exageración, que no había una ola de despidos en el país y que sí había crisis por sectores, pero que realmente a él y a su gobierno querían ponerle palos en la rueda. Diana. No, de modo alguno queremos ponerle palos en la rueda al país. Y por tanto, a quien fue electo presidente, lo que ocurre es que estamos horrorizados porque desde que asumió no hizo más que gobernar, como nosotros decimos, para los ricos, actúa como empresario, tiene una desidia y una indiferencia absoluta por los sectores más necesitados o incluso ya por la clase media. Sabemos que la gente no llega a fin de mes, el tarifazo ha sido brutal, la devaluación escandalosa. Y en medio de todo esto parece que es vergonzante que el presidente de la Nación le esté pidiendo al pueblo argentino que se muere de hambre, que espere a ver cuándo las cosas van a estar mejor. Claro, porque dijo el presidente ayer, Nicolás, que ya no hay que fijarse en el segundo semestre, o por lo menos dijo que los efectos de sus medidas van a estar el año que viene. En el mientras tanto, ¿qué? Es bochornoso, es bochornoso. Hay niños que ya no toman leche. Las madres no les pueden dar leche. ¿Cómo le va a decir esperar al primer semestre? Bueno, me parece que Diana está un poco ignorando las últimas medidas que se anunciaron, desde la expansión de la UH, el aumento de las asignaciones familiares, el anuncio del aumento del salario mínimo, la expansión de la tarifa social para que alcance a más familias y de hecho los sectores más desprotegidos ahora tienen un mejor acceso a este tipo de medidas sociales. De hecho, vale recordar, por ejemplo, que en el 2010, cuando el kirchnerismo quiso sacar subsidios, uno de los criterios de asignación, y a mí me tocó charlarlo en un local de la Cámpora, era que le sacaban a aquellas personas que no habían votado a Cristina, y acá en realidad lo que se está tratando de hacer es ir a un criterio más justo para todo el país. Acá venimos de una cuestión histórica injusta, que es que todo el resto de los argentinos estaban financiando a el área metropolitana de Buenos Aires. Cuando una familia compraba la leche para su hijo en el Chaco, le estaba pagando a cada uno de los que vive en la ciudad de Buenos Aires, en sus alrededores, la luz, el gas, y la verdad que esto es injusto. Ahora este gobierno lo que está tratando es de llevar las cosas a su justo lugar, generando confianza tanto para los trabajadores y los ciudadanos como para los empresarios, porque acá también hay algo muy importante, que es que no se genera empleo si no es creando empresas. Y algo que lamentablemente el kirchnerismo no supo hacer fue crear fuentes genuinas de empleo. Durante los últimos 5 años el empleo estuvo estancado. De hecho, lo lograron sostener con aumento del empleo público fundamentalmente, que lo financiaron con inflación, que es el peor impuesto contra los pobres. A ver, déjame, porque en el contexto de esta semana hubo una decisión que fue aprobar, por lo menos en la Cámara de Diputados, bajaba del Senado la ley antidespidos. La decisión de Mauricio Macri de vetar, invito a cualquiera que me pueda responder, ¿quién cubre o quién paga el costo político de lo que significa terminar vetando una ley que fue expedida o fue discutida en el Parlamento argentino? Mira, es interesante pensarlo porque hay que analizar por qué Mauricio Macri actúa con tanta impunidad. Mauricio Macri lo hizo en la ciudad de Buenos Aires, lo está haciendo en el gobierno nacional, actúa como un virrey. No le digo rey porque la verdad es que está lo suficientemente sometido a Estados Unidos, lo demostró con los fondos buitres como para llamarlo virrey, pero actúa con DNU, cerró el Congreso durante todo el verano para tomar medidas fundamentales que cambiaron... No cerró, estaba... Bueno, pero si vos le querías dar todas las petroleras, todas las mineras, por lo menos lo podríamos haber discutido. No, se manejó por DNU. Luego cuando lo abre es para votar, le entrega a los buitres para que se le aprobaran sus decretos de necesidad de urgencia, y la primera vez que podemos discutir una ley que nos interesa a todo, que el Frente de Izquierda fue con su propio dictamen, que todos teníamos nuestros dictámenes y se había llegado a discutir el proyecto que venía del Senado,
lo veta, con un poder cuasi monárquico que le da la Constitución Nacional, pero por eso no lo hace más legítimo. Hay que analizar la legitimidad de la medida. Una medida que se discutió por todas las fuerzas políticas en el Congreso, Mauricio Macri la veta, y siempre lo hace para el mismo lado. La Ciudad de Buenos Aires lo hizo a favor de las empresas de peaje, en contra de las fábricas recuperadas, y ahora vuelve a utilizar el veto nuevamente a favor de los empresarios que integran su gobierno y que son los que piensan despedir. Pareciera de hecho, que el discurso sí, del Frente de Izquierda, del Frente para la Victoria, se asemeja a lo que hoy puede llegar a decir Sergio Massa, Florencia. No, nosotros tenemos una posición, Sergio es muy claro, nosotros acompañamos al presidente a Davos, Sergio lo acompañó, acompañamos la sanción de las leyes para negociar con los holdouts, no acompañamos y criticamos fuertemente la designación de jueces de la Corte por decreto, y nosotros teníamos un dictamen ampliado que salió de comisión nuestro, que nosotros hablábamos, por supuesto, de la protección del trabajo para suspender los despidos por 180 días, y había otro capítulo muy importante que consideramos que tiene que ver con el incentivo a las pymes, que son los grandes dadores de empleo en la ciudadanía, el puente de los que cobran planes sociales hacia el primer empleo, y pensar en adultos mayores de 50 años y discapacitados como incluyéndolos al mercado de trabajo, que hoy no sucede. Los dictámenes salieron los tres para ser tratados en el recinto, y en el recinto el kirchnerismo y el PRO. Uno lo dijo Sergio y es claro, y me parece que hablar de pacto no, pero bueno, dentro de las reglamentaciones, las posibilidades que tiene el Parlamento, el PRO decidió abstenerse para que así promover, digamos, el dictamen de mayoría, que era el del Frente para la Victoria. Por lo tanto, nosotros quedamos... A ver, nuestro primer capítulo hablaba de la suspensión de proteger el empleo, porque está habiendo despidos, y eso es una realidad. Ahora, también nos parece importante que a la par de prohibir los despidos, generemos empleo, porque si no estamos en una... No era para generar empleo. El proyecto del Frente Renovador era aprovechar el contexto donde los trabajadores esperaban una medida que proteja a los trabajadores para hacer lobby empresario y pedir baja de impuestos para los empresarios. Aclarémoslo. Para los empresarios, porque el trabajador no tiene la culpa de trabajar en una empresa de 100, de 200 o de 400 trabajadores. Ahora, vayamos de uno. Ahora, en este contexto digo, Sergio Massa se posicionaba, por lo menos hasta la semana pasada, como el articulador para esas pequeñas pymes que quedaban al margen quizá de la propuesta del Frente para la Victoria. Y la pregunta va hacia eso. Sergio Massa la semana pasada, o por lo menos en el contexto del viernes, de la decisión del presidente Mauricio Macri de vetar, ¿es el gran perdedor en este contexto? Si lo quieren ver así, está bien, digamos, es el precio que se paga por ser, y por ir por el medio, por entender que la grieta no ayuda, pero también entendemos que son parte de las reglas del Parlamento y que lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es defender la generación de empleo y a la pyme que está dando trabajo, que no es lo mismo que un gran empresario, y tenemos que tratar de que no sigan despidiendo. Esa es la posición y es clara. Ahora, si el costo es que en la polarización, kirchnerismo pro, nosotros quedamos como los perdedores, mientras que nosotros respondamos a la demanda de la gente que nos votó y la que no nos votó también, que es esto, es equilibrar, no profundizar la grieta, unir, tratar de buscar el sentido común. Parece que dirán lo que dirán, pero vamos a seguir el mismo camino. Tenemos la posibilidad de tenerlas ustedes aquí. Vamos a analizar la conducta del gobierno, porque me llegó una información que ingresaron 32.000 heladeras chinas. Baja el consumo interno, aumentan las importaciones. ¿Qué está pasando, Diana? Bueno, es la destrucción de la pequeña y mediana empresa, la destrucción del pequeño comercio. Ya sabemos, con salarios a la baja, no hay paritarias, ajuste brutal en las tarifas. Es prácticamente un genocidio social a donde nos está llevando este hombre. Yo quiero que quede claro, no es que, no voy a hablar por Miriam, voy a hablar por el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria está dispuesto a hacer leyes proactivas para la pequeña y mediana empresa. Lo que no queríamos es mezclar todo, porque queríamos una ley con doble indemnización ante el despido injusto, pero también, y esto me lo enseñó Miriam Bregman, lo voy a reconocer, cuando vos dijiste lo que le molesta más a un empresario es la reinstalación. Y esos son los amigos de Macri, por eso Macri veta. Es que cuando querés despedir a un empleado y el empleado obligatoriamente lo tenés que mantener como empleado. Esto es lo que determinada, y ahí también hay un sentido de clase. Yo creo que no es solo actúa como empresario, sino con sentido de clase, como al patrón. Yo no le voy a dar la razón. Igual, Diana, eso lo discutíamos la semana pasada, quizá algo que faltaba en el contexto de esta ley, que quizá algo del Frente de Renovador se acercaba, era el tema de cómo medíamos el tema PYME. Porque obviamente uno puede medir con 50 empleados, con 100 empleados o con 3. ¿Y cuánto puede soportar esa estructura? Ya se fue discutiendo en leyes de las pymes. Siempre se discute cuál es el número de empleados.
este no era el tema es si vos querías sanción de ley ya o dilatar, si se acompañaba el proyecto del Frente Renovador, volvía al Senado. Hay un dato importante, un dato político, ahí voy con vos, Yamil, que significa ahora la cumbre en Mar del Plata. Lo que está pasando otra vez con las centrales obreras, y no lo quiero dejar al margen, quizá como sector opositor, por lo menos visual o discursivo, es lo que más gente ha convocado hasta el momento. La CGT, la CTA, quizá hasta con esos líderes no debilitados, pero sí potencialmente que se están yendo, se están corriendo. Un Moyano que el otro día me confirmaba que se iba a la AFA, lo estábamos diciendo, Barrio Nuevo, que se va a quedar en un margen. Ahora vamos a ampliar sobre ese tema. Pero seguramente en el día de mañana estén anunciando, programando un paro en la República Argentina. ¿Qué piensan que va a pasar? Eso es muy importante, porque hoy te quería decir eso también. Creo que si Mauricio Macri se siente tan impune y tan fortalecido, no es por la cantidad de votos y demás, porque él ganó en primera vuelta escasamente y fue creciendo, creo también por un voto antikirchnerista, no tan a favor de su propio proyecto político. Logró conjugar las dos cosas, llegó a presidente. Ahora está tan fortalecido porque las centrales sindicales no hicieron absolutamente nada cuando se estaba discutiendo una ley que reflejaba el destino de millones de trabajadores. En estos días, desde que se vetó, ya hay despidos en un montón de empresas, trabajadores que nos dicen hay despidos, por ejemplo, los trabajadores de Kronberg, en Pilar, que nos dicen despidieron 54 trabajadores ayer. Es decir, el veto fue un mensaje, despidan tranquilos que este gobierno... Y las centrales sindicales no han hecho nada, ni al palco del Congreso vinieron. No ya un plan de lucha, como opinamos que tiene que haber. Dejaron absolutamente esto en el lobby parlamentario, donde actuaron, por ejemplo, todos los empresarios. Pero si uno escucha a los ministros del gobierno, lo colocan el presidente como que esto fue una decisión heroica, la autoridad presidencial. Para los empresarios debe ser heroico, yo coincido, para su gobierno, para los trabajadores, Miriam. No, bueno, anda a decirle a los de Kronberg, a los 54 de Kronberg que echaron hoy, que es heroico lo que hizo. Más allá de las consignas, anda Pilar. Más allá de las consignas, está bueno hablar con datos duros y concretos. Cuando esto se sancionó en el 2002, después de la sanción del, digamos, la imposibilidad de despedir gente, se despidieron 400.000 personas en los 9 meses siguientes, medido por el INDEC de aquel entonces. Una ley de este tipo no solo no logra generar nuevos puestos de empleo, sino que tampoco... Me encanta que le creas al INDEC. No tenemos uno ahora que nos diga absolutamente nada. No tenemos un solo INDEC que nos diga cuánto es la inflación, no tenemos nada. Le creo a la CAME, que son los generadores de empleo, le creo a los pequeños empresarios que le llaman al estudio. Te lo hago corta. Yo le creo a los trabajadores, que me dicen que los están despidiendo incluso. ¿Por qué estaban los trabajadores de Cresta Roja afuera? ¿Por qué estaban los de Cresta Roja afuera? ¿Algún trabajador de Cresta Roja? Sí, ni uno que lo aplaudiera a Mauricio Macri. Búscame uno aplaudiéndolo. Por favor, mira, durante el kirchnerismo en Cresta Roja hubo una intervención designada por Scioli que terminó fundiendo la empresa, terminaron matando pollitos, despilfarrando una cantidad de plata enorme. Pero ustedes con esta gestión se dejaron la mitad de los trabajadores afuera. No, se reactivó Cresta Roja. Pero estaban afuera insultándolos. Se están abriendo nuevos turnos. Mauricio Macri habla en contra de los bombos. La verdad es que tiene un lenguaje tan empresario. Miriam, no seas insensata. Desde que se abrió Cresta Roja, aumentó la dotación de empleo en un 50% bajo la gestión de Mauricio. Sí, de cero, tomo 2, aumenta. Ahí sí, de arrancó con 1.000 y ahora está con 1.500. Entonces, por favor, no le faltes el respeto a la gente. No le faltes el respeto a la gente que está del otro lado mintiéndole. Ustedes le faltan el respeto. Para nada. Acá lo que hay que hacer... de respeto. Ustedes llegaron al gobierno hablando de las instituciones, es un desastre lo que están haciendo. Para nada. Hablaban de las instituciones, se manejan por decreto de la ley de acceso a la información pública, que es una ley que amplía la posibilidad de que los ciudadanos controlen al gobierno. Y esa es una ley que fortalece el secreto fiscal y el secreto comercial para poder seguir fugando divisas. Qué beneplácito la ley de acceso a la información pública, pero hoy abro el diario y por decreto derogaron toda la publicidad de la agencia de la CIDE. Todos los avances en materia de transparencia de los fondos reservados, que con las últimas leyes y las últimas resoluciones de la AFI, que así se llama ahora la CIDE, por decreto, me acabo de enterar, el decreto del boletín oficial del lunes pasado, decreto quitando todo tipo de transparencia. Así que yo quiero que la audiencia sepa, el doble despido, la ley que vos decís que rigió desde el 2002, lo hizo hasta el 2007. Correcto. En el 2002 el nivel de desempleo era del 27%, y con esa ley vigente en el 2007 el desempleo llegó a un dígito. A pesar de esa ley. Con lo cual, no es a pesar, por eso. A pesar de esa ley. La realidad es esa.
La realidad es que a pesar de esa ley, porque con lo cual los 9 no meses tiene siguientes que ver... no lo logró parar. Entonces, si vos estás queriendo sancionar una ley que prohíbe por 6 meses y en la historia se demuestra que cuando se sancionó esta ley por los 9 meses siguientes el desempleo aumentó, en concreto, esta ley no sirve o no sirve Ahora, en este Yamil, caso. Entonces vamos a hacer una que no sea por Espera, 180 Diana, días. un segundito. Ahora vamos a hacer En una este que sea contexto, in eterno. Diana, un segundo. En este contexto, planteaba esta reunión cumbre que hay en este fin de semana de las centrales obreras. ¿Cómo toma el gobierno? Porque sin dudas, más allá de que es un recurso democrático, no hay que dejarlo al margen, digo, la decisión de veto, por más que caiga bien, Muy caiga mal. democrático no es. Bueno, está establecido, Es lo puede hacer. constitucional, Miriam, no te constitucional, preocupes. Es constitucional, no es muy democrático que una persona por su sola lapicera Electa borre la democráticamente. Una como, persona electa- como todos los que votaron en el Congreso. Bueno, es un recurso, es una facultad, el presidente lo puede Sí, de utilizar. hecho, la presidenta Cristina Ahora, Kirchner votó el 82% móvil También, votado del Congreso también, en su exactamente, momento. el 80, y así Ahora, lo criticamos. ¿Cómo van a soportar ustedes, digo, lo que se vaya a anunciar el día de mañana, que seguramente en la reunión cumbre de las centrales obreras se programe o se diga una fecha de un paro nacional, con la convocatoria que han tenido solamente por mencionar las imágenes acá en Capital Federal? Mira, creo que la forma de abordar esto es con diálogo y consenso, como se viene haciendo hasta ahora. Sin ir más lejos, se anunció el aumento del salario mínimo, la expansión del seguro de desempleo, que era una deuda pendiente en la Argentina, que hace más de 10 años que no se actualizaba, y seguir buscando medidas que, junto con los trabajadores y los empresarios, permitan que Argentina tenga mayor y mejor empleo. El salario mínimo es a partir de enero No, del año se va a ir que escalonadamente viene. llevando Pero por eso, hasta enero del... viven de anuncios, No, amor. vivimos de Vos anuncios. sos joven, por Vivimos favor. de medidas concretas. Por favor, Vivimos de medidas ablandate concretas. desde ya. Tenés sensibilidad. No, para nada. al Viven contrario. haciendo anuncios que no son imperativos para ni a partir de ese día. Perdón, ¿no se ampliaron las asignaciones Ahora- familiares, por ejemplo? Sí, pero la Bueno, no asignación es un familiar anuncio no te vacío. saca una Vos familia hablaste, del hambre. Diana, Ampliaron. hablaste de la sensibilidad. Esta semana, Daniel Katz, un sociólogo, le aconsejó al presidente por lo menos sobreactuar sobre su preocupación social, porque se lo nota distante a los problemas de la gente. Esto lo decía un sociólogo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Macri y su sensibilidad hacia los que menos tienen? Mira, yo creo que mejor que decir es hacer, y en este sentido, más allá de que el presidente demuestra una clara sensibilidad social en sus discursos, está tomando medidas concretas para frenar la inflación, para mejorar el ingreso de las familias de menores recursos en Argentina, como dijimos, con la ampliación de la asignación universal, de la ampliación de las asignaciones familiares, y no, como por ejemplo pasó con el gobierno anterior, que triplicó el gasto público en términos reales, entre un país fundido con una inflación de 2 dígitos y un 30% de pobreza. Entonces, el problema en Argentina es que se habla mucho de los pobres, pero históricamente se hizo muy poco por ellos. Y ahora este gobierno se está poniendo los pantalones largos, tomando medidas, aunque sean amargas o difíciles, y empezando a gobernar para todos y tratando de hacerlo junto a A ver, todos. Florencia, el discurso del No, presidente, igual- ¿cómo lo perdón, ven? Para igual me todo parece- gobierna, porque no solo Para todo. hace lo que él prometió, sino que además hace lo que nosotros Diana, decíamos que iba a hacer. Aguardamos un segundito, Florencia, a ver. No, lo que decía es que me parece que lo que Sergio lo dijo claro, en una metáfora, dijo que había cuestiones que solucionar en términos de tarifas, pero que entró el quirófano con una motosierra. Me parece que, digamos, su condición de empresario en este sentido a Macri le hizo tomar medidas en favor de su ámbito, de donde se siente cómodo, y pretendiendo que todos nosotros que estamos pagando tarifas 4 veces mayor y demás, esperemos a que se mejore. O sea, me parece que cuando alguien no tiene para comer o alguien en una empresa pagaba 4.000 pesos y ahora paga 40.000 de luz y no sabe si despedir un empleado o pagar la luz, parece que podría, en vez de pedirle a los empresarios solidaridad de 90 días de no despedir, haber ajustado o apuntado al ajuste al empresariado, que es el que tiene espaldas. Carrefour tiene espaldas para sostener 6 meses de ajuste y no inclinarse en favor, digamos, contra el trabajador. Me parece que Florencia, ¿te puedo agregar la actitud de Macri es lógica dentro de su pertenencia. Ahora, como presidente creo, y teniendo un contexto de ministros y de gente que viene de otros lugares, tendría que haber priorizado. Me parece que prelar al que anda de a pie tendría que haber No, y sido las algo fábricas recuperadas. que desactivaría el conflicto, ¿no? Las fábricas pensando en un recuperadas. paro en el futuro, o esta discusión que porque también durante 3 semanas se habló solamente de esta ley, y hay cosas que están pasando, que es a los dos lados de la General Paz aumentaron las entraderas con homicidio, hay un problema grave de frío y de hambre en las villas, tanto del sur de la ciudad como del conurbano profundo. Entonces digo, hay otros temas importantes que aquejan, porque no podemos discutir salarios si te mataron de un balazo porque te robaron, ¿no? Entonces digo, hay otros A ver, temas Miriam. que no se No, ponen que en la me- agenda porque estamos discutiendo Me solamente parece que esto. también marcar el tema de las fábricas recuperadas, que es muy importante. Nuestro dictamen de minoría, el del Frente Izquierda, contemplaba la situación de las empresas que cierran.
para que no queden a la deriva de la catástrofe como manejaron Cresta Roja. Nosotros proponíamos la estatización de esas empresas y que la maneje una comisión de control obrero, que es el modelo que se impuso después del 2001, cuando hubo una verdadera crisis y cierre de empresas. ¿Saben cuánto le vino a la fábrica recuperada Cerámica Sanón, un ejemplo que fue emblema desde el año 2001? Le vino de gas en el mes de abril 8 millones de pesos. 8 millones de pesos de gas. Entonces, está bien el discurso autoayuda que tiene el PRO y todo eso, polarizar con el kirchnerismo, que es lo que le dice Durán Barba. Está bárbaro lo que ustedes hacen, lo que pasa es que hay una realidad. Entonces, ustedes están tan agrandados, porque las centrales sindicales le están dando tregua, pero el movimiento obrero se va a cansar. Porque ustedes le aumentan el pasaje, ustedes al trabajador que recuperó su puesto de trabajo le cobran 8 millones de gas y después Aranguren le da todos los contratos a la Shell. Entonces, es tan notoria la desigualdad de cómo se manejan hacia los empresarios, cómo se manejan los trabajadores, que solamente se explica porque las centrales sindicales, en su gran mayoría y salvo contadas excepciones, le están dando una tregua feroz a este gobierno que le permite sentirse tan agrandado. Del lenguaje presidencial, ¿a qué te referís? Del lenguaje del presidente. Mira, el lenguaje Macri uno lo puede grabar y ya sabe lo que va a decir. Yo te puedo anunciar que va a decir mañana, pasado, tiene que decir una frase contra el kirchnerismo para polarizar contra la herencia, que es lo que Durán Barba le pide todo el tiempo. Después dice que con cada uno haciendo un esfuerzo individual y y que el Estado está solamente para ayudar, que cada cual hace esfuerzo. Si querés te lo armo, el discurso te digo lo que va a decir mañana, pasado te lo puedo decir, porque tiene un discurso armado. Por eso los sociólogos le dicen que se nota que no tiene ninguna sensibilidad, porque no le importa lo que hay del otro lado. Miriam, déjame hacer hincapié. No le interesa, se reía de que había bombos afuera. No fue capaz de preguntar, ¿y por qué son esos bombos? De los bombos ¿Quiénes no lo entendí. ¿Qué dijo? Y se rió de que afuera había bombos reclamando porque había trabajadores de Cresta Roja que estaban afuera, porque había trabajadores del Poder Judicial reclamando afuera, y a él le parece un chiste. ¿Sabes por qué? Porque sabe que las centrales sindicales no le van a hacer nada. Hay un porcentaje. Déjame ir un poquito más allá. Déjeme mostrar esta imagen. Para mí es importante este fin de semana porque realmente el lunes nos vamos a desayunar, o seguramente ya en el día de mañana, con la información de que se va a programar un nuevo paro. Mostrame la foto que tenías ahí, Ale, que me parece que es... quizá la foto de los que se van a expresar. Esta es la foto, creo yo, que seguramente el presidente Mauricio Macri este fin de semana va a prestar muchísima atención, porque son los líderes quizá de la expresión de los trabajadores argentinos en su mayoría, digo. Miriam, no creo que opine lo... No, sí. Ahora, no me representan a mí como no representan a muchísimos trabajadores que todos estos años se han organizado por fuera de esta dirigencia. Ahora, que ellos tienen el poder para ponerle un freno a este gobierno antipopular y antiobrero, desde ya. Ellos tienen la llave. un poquito qué está pasando en la interna. Lo y que el freno está siendo tenue por parte de alguna de las centrales de la CGT. Muy tenue. ¿Qué está pasando? Claro. El otro día confirmamos Moyano rumbo a la AFA, Barrio Nuevo, y el reemplazo que charlamos en un ratito. Contame, bueno, Moyano te lo dijo en tu programa que se retira, y la información que trasciende de las últimas horas, va a haber un triunvirato. El 22 de agosto se reúne la Secretaría en un congreso. No va a haber más un líder sindical como vemos ahora, el jefe de Asopardo del 800, me refiero a la CGT. Por Barrio Nuevo, Carlos Acuña. Por Moyano, Juan Carlos Envit, de Dragado y Balizamiento. Y de parte de los gordos va a haber uno de comercio. Ahora déjenme, porque estamos hablando de Cresta Roja, que fue donde el presidente Mauricio Macri confirma este veto a la ley de los trabajadores, que ha sido debatida esta semana en el Parlamento, precisamente en la Cámara de Diputados. Lo resumimos en un minuto, lo que dijo Mauricio Macri en Cresta Roja. Escuchen. Porque yo siempre les dije durante la campaña que si buscaban un mago, ese no era yo. Que si buscaban un mago, ese no era yo. Que los magos había que ir a verlos a Las Vegas, donde dicen que está Copperfield. Por eso estoy seguro que en un año vamos a comenzar a ver los frutos de este camino que hemos empezado a recorrer. Aquellos que nos gobernaron hasta hace poco piensan que como modelo de nuestra economía, como modelo de nuestras vidas, tiene que haber un Estado que nos someta a todos. Sí, porque ellos creen que los argentinos no podemos vivir en libertad, que esa ley va a traer más pobreza. ¿Y por qué? Porque claramente aquellos que están en la pobreza son más fáciles de manipular. Aquellos que están en la pobreza son más fáciles de manipular, de someter. Para abrir las mesas de discusión de productividad, porque la productividad, como decía el general Perón, es la estrella polar que tiene que guiar a este país. Como decía el general Perón, es la estrella polar que tiene que guiar a este país.
porque en esa mesa vamos a defender y crear nuevo trabajo. Este es el camino, esta es la forma. No hay otra. No hay otra. Créanme que no hay otra. Bueno, ahí está el resumen de lo que decía el presidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿Cómo lo toman? ¿Las caras de usted? Dios, las nuestras, y mira, de la propia gobernadora yo creo que no entendía nada de lo que estaba escuchando. Desde el mago de Las Vegas, que a ver, yo en todo caso diría el mago en un circo, ¿no? A todo ese... no sé, yo no entiendo nada. A mí me causa gracia, no le quiero faltar el respeto. Pero es un discurso donde la realidad le patina, digamos. A ver, Florencia. No, a mí me parece, lo cita el general Perón y la verdad que, digamos, redujeron la idea de la votación de la ley antidespido, más allá de que nosotros hubiéramos preferido ampliado, como lo dijimos, a una interna de un partido, cuando en realidad tiene que ver con gente que se está quedando sin trabajo. Pero sí me parece que le falta cintura para explicar las cuestiones. ¿Le falta políticos en su gobierno? Me parece que le faltan gabinete? cuadros políticos porque no se puede administrar la administración pública, no es una empresa. Obviamente, digamos, no es fácil. Hay que respetar la investidura, ha ganado por la voluntad del popular. Nosotros desde el Frente Renovador, siempre lo dice Sergio, queremos que le vaya bien y vamos a acompañar todo lo que consideramos que vaya bien, pero también el pueblo nos ha dado un rol que es de marcar lo que está, acompañar lo que está bien y marcar lo que está mal y no acompañar cosas que no consideramos. Ustedes son diputadas que están en contacto con la gente. Yo no soy cronista de C5N, vos no, pero las veo hablar por lo menos en las manifestaciones. ¿Qué le transmite la gente hoy por hoy? Mucha preocupación por los despidos. La verdad que lo de los despidos en las manifestaciones, en el subte, donde vamos, mucha expectativa había en esta ley. Como pocas veces nadie tenía expectativa en la ley del pago de los buitres. Imagínate que al revés, te decían cómo van a votar eso. Pero en esta ley había muchas, es la primera vez, estamos casi a mitad de año, qué sé yo, ya estamos sobre fin de mayo y es la primera vez que íbamos a discutir una ley que generaba una expectativa en que podía ser, aunque sea limitada por 6 meses y todas las críticas que le hemos hecho al dictamen que vino de la media sanción que vino del Senado, bueno, no me van a poder tocar por 6 meses y si me tocan me pueden reinstalar. Y ahora esto lo borró de un plumazo Diana. Mauricio Macri. La gente, bueno, a nosotros nos pide que no aflojemos. Hay mucho desazón, hay angustia y hay una sorpresa negativa de cómo hacemos para pararlo. A mí lo que me piden es párenlo. Un segundo, a ver, Yamil. No, algo concreto. Perón en el 74, cuando le fueron a consultar por la ley de contrato de trabajo, dijo, yo no quiero una ley que proteja a los trabajadores, no quiero una ley que destruya a las empresas. Te habla y de vos hecho, sola, y me parece importante aclarar esto, digo, hay que saber separar las intenciones de los efectos. Y esto es una ley que podía estar inspirada en buenas intenciones, pero en concreto, por ejemplo, si el argumento es que las empresas están... ¿Vos sabés qué ley apoyó Perón en el 74? La reforma reaccionaria del Código Penal. Así que si querés hablar de Perón en el 74, lo hablamos de la AAA. No, porque no podés decir cualquier... Vos sabés que la reforma del Código Penal... Pero sabés lo de la reforma penal del 74, enero del 74, por lo cual diputados como Kunkel renunciaron a la banca. ¿Qué pasa? Estás hablando del periodo de la AAA. Yo te dejé hablar y no te interrumpí. Como ejemplo, un periodo donde la Argentina funcionaba la AAA y mataban a los dirigentes obreros. ¿Me podés dejar hablar? La verdad que es llamativo. Bueno, no, pero no ahora podés seguir. Bueno, porque le está faltando, y te voy a explicar por qué le estás mintiendo a la gente. Si tu argumento es... Yo te voy a explicar por qué en el 74 funcionaba la AAA y se hizo la reforma más reaccionaria del Código Penal, de la cual muchos compañeros van presos hasta el día de hoy. De hecho, que la gente lo sepa y que mire también el documental Permiso para Pensar sobre el peronismo, que es muy ilustrativo. Ahora, volviendo a la cuestión, esta ley prohíbe los despidos sin justa causa, teóricamente lo prohibía. La misma ley de contrato de trabajo toma los problemas que pueda llegar a tener eventualmente una empresa por cuestiones económicas como justa causa. O sea que si el argumento de los diputados que votaron esto es que en teoría en el país hay una crisis que está haciendo que se pierdan los puestos de trabajo, seguía vigente el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, por la cual no solamente que podían seguir despidiendo con justa causa, sino al 50% de indemnización como plantea la Ley de Contrato de Trabajo. Eso lo inventó Sergio Massa, le debés la idea a Sergio Massa y no coincide eso, es la explicación que no... Esa es la corrección. Y vos sos abogada también. Sí, conozco derecho laboral, por eso entiendo lo que quiere
quiere decir no se entiende justa nada. causa, Yo pero imagino esa la es la idea. gente... Claro, A nadie ver, es una de es lo que, exactamente. un segundo. Es lo que siempre les digo. Si hablamos todos juntos, imagínense la señora que está en casa ahora, que no Ellas entiende descubrieron- absolutamente nada. A ver, ellas Florencia, descubrieron que un ellos segundo. usan mucho derecho del trabajo. Sí, Es a una ver. de las correcciones que nosotros Sí. habíamos planteado porque la ley que venía del Senado justamente decía que se prohibía eso sin justa causa y Sí. se considera excepcionalmente que es cuando hay problemas económicos no entraría el despido del trabajador sin justa causa sino con causa justificada. Por lo tanto quedarían por fuera los trabajadores que están siendo despedidos en este contexto. ¿Cómo va Y a los que ser están en así? negro también, Nadie lo puede modificó. Están en decir negro eso. también. Nadie puede Dice decir así. eso porque la El ley después te 40%. dice que no Dice podés así, despedir ni Miriam. suspender. Justa causa Igual, se a mí refiere, como de- vos sabés, Florencia, porque sos abogada, justa causa se refiere que, por ejemplo, si el trabajador cometió una falta grave, en ese caso hay causa justificada. Ustedes saben de lo que queriendo están torcer hablando. la ley, Miriam, con lo ¿cómo que está torcer planteando. la ley? Soy La ley es abogada clara. de Quiero laboralista terminar, hace perdón, casi abogado. 20 Quiero años. Nunca terminar- te vi defendiendo a un trabajador. Perdón, Mira, voy quiero- todos los días. Tribunales nunca te vi defendiendo. Tiene que ver, nos habremos cruzado. Ah, no, qué raro, ¿no? Porque mira que los edificios, Quiero la verdad ter- que tienen un ascensor por edificio, te encontrás seguro. Quiero decir algo, no, Sí, porque las también colas dan la vuelta a la- preguntaban qué dice la gente en la calle. O sea, Nunca la lo gente vi. también en la calle, Nunca. y es, digamos, es responsable decirlo, a mí en lo personal por lo menos, nos dice que también hay que tener un poco de paciencia, digamos. O sea, uno tiene que desestabilizar, permitir... Yo he escuchado a Espinosa decir que si explota el conurbano vuelve el presidente, he escuchado a Navarro decir que el conflicto está en la calle. Tampoco me parece, más allá de lo que decidan, los que tienen su voluntad, porque hay libertad, gracias a Dios, que nos costó la democracia, pero hay que acompañarla para que sea cada vez mejor, que tampoco la idea del caos, cuanto peor mejor, parece que es la lógica de algunos que tampoco ayuda. Digamos, No, además hay un porcentaje que es lo sigue un costo que respaldando pagamos a nosotros como Macri. Frente Renovador, estamos en el medio, pero la verdad que nosotros queremos ser responsables porque acá hay un presidente legítimamente elegido que se corrige y que tiene que respetar, hay que respetar la investidura también, porque si no parece que la idea del conflicto permanente lo único que hace es que la gente tampoco podamos tener perspectiva. Mandela decía, viste, seguridad y prosperidad, por lo menos mínimamente, Florencia, hay un tema de mirar para adelante. Que hablamos con Nicolás, son el aumento de precios. ¿Cómo frenamos? ¿Creen que el gobierno tiene autoridad, los cita a los empresarios y les advierte no aumenten más porque si no vienen las sanciones? ¿Cómo ven el manejo de Macri con los supermercadistas, por ejemplo? No, intentó aplicarle multas, pero no produce ningún efecto. Lo que pasa es que a lo mejor, que hoy veo que dicen que los precios empiezan a estabilizar, pero es porque no hay consumo. Pues la gente ya... Y no va a poder comprar. Entonces, claro, si vos enfriás la economía, no le pones un peso al bolsillo de la gente, se reduce el empleo y no se puede ir a comprar, y sí, la inflación va a bajar. ¿Este es el contexto? La No, para inflación nada. va a De hecho, bajar, como dijimos, pero se con un aumentó la daño capacidad social de ingreso de importante. varias familias con el aumento de las asignaciones familiares a Guache, ya lo dije. Ahora se está proponiendo lo de la devolución de IVA, que también va a ayudar a que más de 10 millones de personas Pero hay en un Argentina... concepto, la devolución del IVA. Sí. ¿Por qué 300 tiene que pesos, ser en lugares 300 pesos y además donde haya postnet? El fundamental. pequeño comercio, el almacén del La barrio mayoría de de las los pueblos del barriadas. interior De no hecho, tienen de hecho, post. hasta creo- Tienen Los pueblos del pobre. interior no ¿De tienen- qué lo que les pasa es que no deben saber, costaba pero te cuento, los pueblos del interior darle no los tienen 300 postnet. pesos? ¿Te das cuenta cómo es todo con este ánimo modernista, No, frívolo? no es un ánimo modernista, de hecho la devolución que Frívolo. había con las tarjetas de débito, que fue también una de las propuestas o que algo que mantuvo el gobierno anterior, también era con tarjetas de débito. Entonces, yendo a lo concreto, es primero para evitar el abuso de los fondos del Estado, cosa que el kirchnerismo cuidó muy poco. Lo vimos a Lázaro Báez, hijo, contando a Lázaro Báez, a Martín Báez Tráeme contando unos plata. Panama Papers, Digo, tráeme dale, unos Panama ahora, Papers. Yendo a la segunda cuestión que también me parece importante. ¿Por qué no me traes los balances de SOCMA, del grupo Macri? Pedilos como corresponde. digo, Acordate tenés- de la tenés tu fuero tangente. parlamentario. Vos, A mí porque me viste que interesa, todos mira, hablan de coimas, de cohecho, que yo de la tangente. Cuando se dio el Manipulito en Italia, Juan Pablo y Cafiero y Chacho Álvarez del Frente Grande, que era un partido que irrumpía en el bipartidismo, viajaron a Italia, vieron el fenómeno y el gran acusado argentino era Macri. Macri, Franco. acusado de la tangente. Mira, pero es que muy Macri le hizo práctico. juicio a Juanpi Pero, Diana, y soy a práctico. A mí Chacho. no me interesa. yo digo, a mí porque no me ya que interesa- vos sacaste No, es que me parece ser práctico. tu a mí no me galerita interesa, a mí no me interesa tirarme un defender- palito, te No, no es aclaro un- que yo te no puedo es un tirar varios. No es un palito a vos, la porque verdad además que... tengo más años que vos. No, por supuesto, no lo descarto. Ahora lo que sí te puedo
o no lo discuto. Lo que sí también quiero recordar algo que, por ejemplo, vos dijiste en el 2014, que es que Moreno tenía su costado fascista. Y cuando ahí Mauricio planteaba ¿Ya lo que lo que dije? está... Sí, lo dijiste en el 2014. Lo pienso, así Muy que bien. mira qué bien, me estudiaste la vida. Viste, estudio bastante. Gracias. Ahora, lo interesante de este tema es que este gobierno cree que en lugar de tener a una persona con un costado fascista yendo con un chumbo a las empresas para tratar de convencerlos de acceder por las buenas o por las malas, que hay que trabajar todos juntos dialogando para llegar a acuerdos que beneficien a todos los argentinos. Y en todo caso, lo que hay que hacer No es... podés Perdón, decir, déjame- pero no déjame podés cerrar la hablar idea. de diálogo, por lo menos tener el recato de durante una semana después del veto de una creo que hay ley que Pero el veto es una dejar de medida decir diálogo por 2 responsable. años. votada Perdón. mayoritariamente Hay que en la dejar de decir Cámara, por diálogo. lo menos no hables de El veto- diálogo por una semana. A Mauricio lo votaron para El sacar lugar a este del país. diálogo democrático es el Congreso. Bueno, Diana, el con veto es ese criterio, el veto constitucional, de pero por lo Cristina menos del 82% por una móvil, semana no hables También de ilegítimo, diálogo. No, para nada completamente ilegítimo y para nada. repudiable el veto al 82% Miriam, vos tenés la móvil. comodidad de no estar gobernando en ningún distrito. Entonces, cuando uno tiene la responsabilidad de ¿Cómo estar la gobernando... comodidad? Porque cuando uno tiene la responsabilidad de La gobernar... comodidad la tienen no, ustedes. para nada. Tomar La comodidad la tienen responsabilidades ustedes. no es ni fácil ni cómodo. La comodidad Entonces, cuando la uno tiene tienen la ustedes. responsabilidad de tomar decisiones que sean las mejores para los argentinos y Es que que para no eso lo son las votaron... mejores. ¿Sabés por qué? Porque Para la eso inflación es votaron. un ataque brutal. Y vos Y se está bajando la ¿Ustedes inflación. sabés cómo es el sistema? Ustedes te roban todo y después te devuelven después te 300 van dando Miriam, por pesos. favor, no Eso sea no es... ridícula. No es así. ¿Cómo ridícula? No, ¿cómo están ¿Vos viste robando el- todo? Me estás Vos hablando sabés en que yo con la serio. UCA no tengo nada que ver. Ahora, las estadísticas que le sacan a ustedes son brutales. Para nada, plantearon ¿Cómo que que no? no- plantearon- Más de 1 millón de nuevos pobres son brutales Miriam, las para estadísticas. empezar, el análisis Entonces, de la ustedes UCA discuten mantuvo el inflación. ingreso constante que no ¿Sabés qué pasa? contempla las ampliaciones, por ejemplo, Ustedes- que hubo con el tema de las asignaciones Pero el familiares. salario tiene un No año. mantuvo- Los salarios Sí, pero el tienen un aumento de año. precio es directamente proporcional, digamos, a las asignaciones. Vos aumentaste mayor, 500 pesos es la mucho asignación mayor. universal Es mucho por mayor el hijo aumento de los- y hay 700 pesos de aumento de Es impuestos, mucho mayor entonces es el- imposible que es la mucho gente... mayor el aumento La verdad que los Hay de los salarios jubilados que le son dieron deterioros. 200 pesos de agua. pueden acceder a Hay cuenta una social. realidad, digo, más allá de del contexto de los trabajadores también en Buenos Aires, ya se han empezado a expresar ciertos líderes de la comunidad de artistas lo que está pasando con las situaciones en los teatros. No es un tema menor, digo, a nivel cultural también el poco ingreso que hay de la gente, que ha restringido también el hecho de ir al teatro, todo lo que ha impactado también con los aumentos o el correlato que hemos venido mencionando acá en los noticieros, que tienen que ver con el aumento de la nafta, arrancamos en enero, sigue la proyección por lo menos del aumento de los combustibles, el aumento de la luz, el aumento del gas, el aumento de diferentes servicios que la gente realmente ahora para poder aguantarlos, el otro día en Bariloche, San Carlos de Bariloche, el propio intendente se expedió a decirle al pueblo que no pagara el aumento de la tarifa de gas. Intendente de Cambiemos. Bueno, ¿y cómo se sostiene eso? No, presentó un amparo, de hecho. Sí, ¿cómo Creo- se Lo que pasa es que sostiene? en el sur es creo que terrible, la lo cuestión del gas interesante en el y lo sur nuevo se- de este gobierno es que está dispuesto a dialogar, a conversar quién? sobre las distintas, ¿Con quién? todos los actores sociales. Sí, pero sobre el hecho gobernadores de todos comprobado. los signos Ustedes no políticos. dialogan porque Pero, vetan. El que veta no, no, dialoga. Miriam, por favor. El que veta no dialoga. El que Miriam, gobierna por decreto de necesidad de urgencia Miriam, no por dialoga. favor, no seas insensata. No, igual lo ¿Cómo que vas a sí, decir? Yamil, Sí, pero vos calificás lo que todo el sí tiempo. me ¿Vos te parece bien dirigirte todo el tiempo a otro dirigente Pero- político pero vos diciéndole estás diciendo insensata, que- irresponsable? pero- Me pero parece si que las medidas ustedes son de deberían este revisarlo. tipo- Yo no sí. creo que yo quiera No. seguir discutiendo con él si me sigue diciendo Bueno. insensata y irresponsable todo Ok, el tiempo. ok. Porque Muy son bien. calificaciones Vale. políticas y hace calificaciones políticas A todo el ver, tiempo. esta semana- Te agradezco defender los empresarios No, tranquilos. para nada, defiendo a que los vamos a ver trabajadores cómo y les esta va. ley va en contra de los trabajadores. A mí me parece, Yamil, igual que hay como una cuestión de... sí, es verdad que hay un cambio de estilo y que nosotros hemos acompañado algunos proyectos, pero también es que ustedes permiten o activan una discusión sobre el hecho consumado, digamos. El tarifazo lo decidieron y después nos sentamos a conversar. Me parece que para la transparencia que piden, digamos, yo voy a traer un tema local, pero me parece que es importante. Si ustedes vienen con un mensaje de transparencia, que todos, la verdad, que estamos muy interesados en que realmente se realice, la vicepresidenta segunda de la legislatura, que es la tercera autoridad en la Ciudad de Buenos Aires, no puede ser dueña o por accionista del Centro Costa Salguero, que es el que tuvo la fiesta Time War, que sucedió la masacre, que tiene que controlarlo. De la misma manera que Aranguren, que es accionista de Shell, no puede poner el precio de la nafta, porque yo puedo suponer, como una ciudadana de a pie, que está haciendo dumping a favor de Shell. Entonces digo, son cuestiones que me parece que es bienvenido el diálogo. Nosotros, como dice Sergio, nos sentamos con el presidente cuando nos invitó, nos pusimos a disposición y estamos proactivos, siempre acompañando y respetando la investidura. Pero me parece que ustedes tienen un estilo muy parecido al kirchnerismo en algunas circunstancias, Florencia, no, para que Florencia, proponen, acá, un minuto, proponen algo, lo concretan y después te sentás a negociar. Esta sobre semana, el hecho consumado, ¿no? fuimos con el móvil del canal, Nico, a un centro de jubilados donde los abuelos nos decían que no podían pagar, no llegan a pagar la boleta de agua. Los clubes de barrio también nos pasan que diferentes dirigentes nos están diciendo qué hacemos. ¿Vos crees que el gobierno va a hacer algo No, de hecho, con los clubes de barrio, con los centros jubilados? Ya se anunció en concreto con el tema de los clubes de barrio con respecto
a los centros de jubilados, de vuelta, es cuestión de ir discutiendo caso por caso a ver qué medidas se pueden tomar desde el gobierno para justamente proteger a los distintos sectores y fundamentalmente a los sectores más vulnerables. Creo que todo lo que se vino haciendo, por ejemplo, la ley de promoción de primer empleo, siendo que hay 800.000 chicos que ni estudian ni trabajan en la Argentina, que busca emplearlos y que también incluye a las personas con discapacidad, que tienen un 75% de desempleo en la Argentina, claramente este gobierno está tomando medidas para... Pero mientras tanto, Yamil, por eso hablan todos. Es que en el mientras tanto, de vuelta, las medidas se están tomando, aún las correctivas, y lo que plantea Florencia es cierto, digo, a veces quizás faltaría optimizar un poco el tema de la coordinación, y también es un gobierno que está aprendiendo a manejar todas estas responsabilidades tan diversas que implica tener un gobierno nacional, provincial y también de la Ciudad de Buenos Aires. No estamos ajenos a que hay medidas que necesitaban correcciones, estamos justamente dispuestos a receptar estas ideas y a poder tomar la escala decisiones de ganancias, por ejemplo, que tendría que hacer ahora y no para el año que viene, porque que ir al Congreso y debatir. Hicieron una campaña electoral hablando de ganancias y respeto a las instituciones. Pero que vaya al Congreso la ley y justamente se debate y presenten los proyectos si ustedes los tienen. Que para eso también lo que pasa es que en realidad la presidencia de las comisiones, la presidencia de la Cámara la tiene el oficialismo, digamos. Si no activan determinados proyectos, sabemos cómo funciona la Cámara. La maneja el oficialismo. Entonces, claro, si no se activan los proyectos no se van a tratar. A ver. Yo cierro diciendo que vamos a estar atentos a lo que pase en Mar del Plata, pero Yasky y Pablo Micheli anuncian el paro seguro. No tengo la información de que Barrio Nuevo, Moyano y Caló vayan al paro. Ese sector no estaría anunciando un paro, pero Yasky y Pablo Micheli sí. Ok, gracias a todos por haber venido. Muchas un placer, gracias. como siempre.